Buenas noches muchachos y muchachas, espero que se encuentren muy bien al momento de ver este video. Este video es de la clase, ¿verdad? Número 8 del día de ayer, miércoles 25 de octubre. Em, y como ya sabrán, ¿verdad? Estuve pues ausente porque tenía una situación con algo que se llama el CEPIC, que es el Colegio de Informáticos, Profesionales en Informática y Computación. Y de eso les voy a hablar más a detalle en la próxima clase, porque algunos me consultaron ahí que sería bonito conocer un poco más al respecto de qué es este ente y cómo trabaja, ¿verdad? Y bueno, por esa situación tuve que pues ausentarme porque tenía que ir, ¿verdad? Sí o sí, no podía faltar. Muy bien. Entonces, para entrar en detalles de la clase, los temas de esta clase van a ser los métodos constructores. Vamos a ver conceptos generales, ¿verdad? Y demás. Vamos también a hablar acerca de la sobrecarga de métodos y la sobrecarga de constructores, cómo funcionan, para qué sirve, ¿verdad? Y todo lo demás, su sintaxis. Y va a quedar de investigación los temas de herencia y polimorfismo, así como también a raíz de objetos. Vamos a ver por ahí que tenemos unos grupos ahorita con la investigación que van a hacer ustedes, pero ahorita les voy a dar más detalles con respecto a esta asignación. Entonces, para entrar con la materia de la clase tenemos el método constructor. El método constructor dice que en la programación orientada a objetos, un constructor es un método especial que se utiliza para inicializar un objeto de una clase. El constructor, por lo tanto, se llama automáticamente cuando se crea una instancia, es decir, un objeto, y se utiliza para asignar valores iniciales a los atributos del objeto. Por tanto, los constructores son fundamentales en la programación orientada a objetos porque garantizan que un objeto se encuentre en un estado coherente y válido desde el momento en que se crea. ¿Qué aspectos claves tenemos sobre los constructores? Bueno, que van a tener un nombre igual a la clase. El constructor tiene el mismo nombre de la clase o a la que pertenece. En muchos lenguajes de programación, por ejemplo en Java o C++, el constructor se llama constructor ya por convención, ¿verdad? O sea que ya está estipulado así. Otro detalle, puede aceptar parámetros. Por tanto, los constructores pueden aceptar argumentos que se utilizan para inicializar los objetos, ¿verdad? Y también estos argumentos varían según las necesidades de la clase y pueden ser también opcionales o requeridos. Va a depender, ¿verdad? Y como punto 3, pueden realizar acciones de inicialización. Los constructores pueden contener código que se ejecuta al crear un objeto. Entonces veamos por acá ahorita un ejemplo programadora de lo que sería el uso de constructores. Como pueden ustedes observar aquí, tenemos, ¿verdad? El módulo principal, ¿verdad? Aquí tenemos pues una declaración y por acá tenemos también la clase persona en este caso, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, el constructor new, que vemos por aquí, era public sub new, dice que recibe dos parámetros, ¿verdad? El parámetro name y el parámetro age en este caso. Y va a representar en este caso el age la edad y el name el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces vean que aquí incluso también tenemos métodos, ¿verdad? Para obtener el nombre de la persona, en este caso obtener nombre y obtener edad, que cada uno va a retornar, ¿verdad? Entonces en la propiedad del constructor respectivo. Si nos vamos para el módulo, en este caso ahora el módulo principal, vemos que se crean dos objetos de la clase persona, ¿verdad? De persona 1 y de persona 2. En este caso se está creando en persona 1 de nombre John Doe y de edad 25, y en persona 2 Jane Smith y edad 30, ¿verdad? Entonces, de hecho, si lo corremos por acá, nos va a dar, perdón, vamos a ver, por ahí está un poquitico lento. Ok, y nos va a dar, ¿verdad? John Doe, ¿verdad? Porque pues está devolviendo los datos de la primera persona, en este caso. Eh, Como verán, hice este ejemplo ya sin codificarlo para que sea más sencillo, para que vayamos al grano, no como en la clase que siempre vamos a ir detallando un poquito más, pero sí, esto es la estructura que se utiliza para los constructores. Vamos a tener el constructor de la clase y los métodos, ¿verdad? Que van a variar, ¿verdad? Según lo que ustedes vayan a necesitar. Entonces, volvamos de nuevo a las diapositivas. Por acá van a ver, ¿verdad? Pues un extracto de esa misma explicación que yo les acabo de dar hace un momento. Ahora vamos a hablar acerca de la sobrecarga de métodos.
pues la sobrecarga de métodos en Visual Basic es una característica que va a permitir definir varios métodos con el mismo nombre en una clase. Ojo ahí, vean que está en negrita, ¿verdad? Definir varios métodos con el mismo nombre en una clase. Pero mucho ojo, van a tener diferentes parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que podemos tener múltiples métodos, ¿verdad? Con el mismo nombre, pero que se van a comportar de manera diferente según los valores y los tipos de los argumentos que les vayamos a pasar. Por tanto, la sobrecarga de métodos va a ser útil cuando deseamos proporcionar diferentes formas de invocar un método, ya sea proporcionando diferentes conjuntos de argumentos o permitiendo diferentes tipos de argumentos. Veamos ahora este ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos también el módulo principal y tenemos aquí una clase llamada calculadora. Entonces, en este ejemplo, la clase calculadora tiene dos métodos, ¿verdad? Si ustedes ven, los dos métodos se llaman igual, se llaman sumar. Ok, tienen el mismo nombre, pero van a tener diferentes parámetros. Vean ustedes con detenimiento que aquí recibe, bueno, A y B, pero los van a recibir en este caso de tipo entero, ¿verdad? Entonces, en este otro caso, el segundo parámetro sumar va a recibir lo que sería de tipo double, ¿verdad? Cada uno de los valores. Entonces, esa va a ser una diferencia, ¿verdad? Porque cuando llamemos al método sumar, el compilador va a seleccionar automáticamente el método adecuado basándose en los argumentos que nosotros le pasemos. Veamos por aquí que tenemos el módulo principal. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese dos números enteros y luego vamos a llamar al método sumar, como lo ven ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, de esa forma, lo que va a hacer es que va a llamar en este caso a el primer método que tiene los valores enteros, por así decirlo, ¿verdad? Y luego le vamos a pedir al usuario nuevamente que le ingrese valores decimales y luego vamos a llamar nuevamente al método sumar. Entonces finalmente vamos a mostrar los resultados correspondientes, ¿verdad? Según si son en integer o si son en double. Entonces de esta manera el programa permite al usuario ingresar los valores y utilizando la sobrecarga de métodos se va a poder realizar así las sumas correspondientes según los tipos de datos que proporcione. Corrámoslo para que se vea un poco mejor. Entonces viene aquí, ingrese un número, en este caso entero, 8 y 2, la suma es 10. Ahora decimal 10.5. Vamos a ver por ahí, creo que es un errorcito mío. Vamos a detenerlo. Tenía que poner 10,5. 8 y 2. Vamos a ver de nuevo. Ok, un número entero, 8, 2, 10,5 y 2,8. Ahí está, la suma de los números decimales es 13,3. Entonces vean que por medio de estos sobrecarga de métodos vamos a poder nosotros tener más a detalle, ¿verdad? Cuándo utilizar un método y cuándo realizar otro método. Por aquí tenemos igual la explicación, ¿verdad? De este mismo ejemplo que les acabo ahorita de mostrar. Ahora vamos a hablar acerca de la sobrecarga de constructores. La sobrecarga de constructores es una característica que va a permitir definir múltiples constructores en una clase con el mismo nombre, pero con diferentes conjuntos de parámetros. Cuando creamos entonces un objeto de una clase utilizando el operador new, el constructor correspondiente se llama automáticamente para inicializar dicho objeto. Por lo tanto, la sobrecarga de constructores nos va a permitir proporcionar diferentes formas de construir objetos, permitiendo así que los constructores acepten diferentes conjuntos de argumentos o tipos de argumentos. Bien, en este ejemplo, entonces la clase persona tiene dos constructores, como pueden ustedes ver aquí, con el mismo nombre. En este caso, el mismo nombre new, era public sub new, y van a tener diferentes conjuntos de parámetros. El primer constructor acepta solo lo que sería el nombre de la persona, mientras que el segundo constructor va a aceptar tanto el nombre de la persona como su edad. ¿Ok? Luego tenemos aquí igual algunas funciones para obtener el nombre y para obtener la edad. Si nos vamos al módulo principal, vamos a ver que cuando creamos un objeto persona, el compilador va a seleccionar automáticamente el constructor que sea el adecuado basándose en los argumentos que le pasemos. Como podemos ver en este caso de persona 1, se llama al primer constructor, ¿verdad? Y acepta solamente el nombre, ¿ok? Entonces le vamos a asignar el nombre de John Doe, ¿verdad? Entonces al final pues vamos a obtener el nombre, una salida con el nombre de John Doe.
Luego, cuando creamos la segunda persona, vamos a ver que se llama al segundo constructor. ¿Por qué? Porque está aceptando tanto el nombre como la edad, ¿verdad? Los dos parámetros. Entonces se va a obtener el nombre, que sería pues Jane Smith, y la edad, que sería entonces 30. Vamos a correrlo. Y ahí lo tenemos, John Doe, ¿verdad? Que sería solo el nombre, y Jane Smith con nombre y la edad. Aquí tenemos igual, ¿verdad? El ejemplito explicado dentro del PDF. Y ahora pues vamos a hablar acerca de la asignación. Ok, en grupos previamente seleccionados por mí, van ustedes a investigar el tema que se les asignó y presentar la teoría y el código que explica el tema. Por lo tanto, la próxima clase van a tener que exponer la información y el ejemplo ante los compañeros. Para esto pueden usar PowerPoint, ¿verdad? O cualquier otro presentador. Importante, no es necesario que me hagan ningún documento escrito, con la presentación es suficiente y con el ejemplo del código, ¿verdad? Que van a explicar la próxima clase. ¿Cuándo se entrega esto? Se entrega el 1 de noviembre, o sea, la próxima clase que nos vemos. La fecha está como para las 5 de la tarde, pero igualmente ahí yo lo amplío un poquito por aquello de que alguien no lo haya subido. Importante, todos tienen que subirlo, ¿verdad? Todas las personas del grupo tienen que subir al menos la presentación. Uno me sube el código o todos igual hacen un comprimido con todo, presentación y código y listo, ¿verdad? Porque si no, recuerden que la plataforma no me va a permitir calificarles. El grupo número uno va a hablar acerca del tema de la herencia. ¿Quiénes son los conformantes de este grupo? Bueno, está conformado por Azucena Arias Reyes, Steven Badilla Navarro y Tiffany Calvo Esquivel. ¿Qué van a hablar ustedes de herencia? Bueno, van a hablar acerca del concepto de herencia, van a explicar detalladamente lo que significa la herencia en programación orientada a objetos, se van a enfocar mucho en lo que es la sintaxis, ¿verdad? Describiendo entonces cómo se implementa la herencia en Visual Basic, y además van a investigar un poquito más a fondo el uso de la palabra clave inherits para heredar de una clase base. Van a explicar qué es una clase base y una, por así decirlo, superclase, y qué es una clase derivada o subclase. Entonces, explicando qué relación hay entre estas ambas clases, ¿verdad? Cómo una clase derivada hereda atributos y métodos de una clase base. Y finalmente van a hablar acerca de los métodos y propiedades en herencia. Cómo se heredan los métodos y las propiedades de la clase base en la clase derivada. Entonces van a explicar cómo se puede sobreescribir también, ¿verdad? Usar override en los métodos de la clase derivada. Y el ejemplo va a ser un ejemplo, ¿verdad? Que demuestre la sintaxis de herencia en Visual Basic. Algo sencillo, ¿verdad? Claro y conciso es lo que buscamos. Entonces, esto es con respecto al grupo 1. El grupo 2 les va a corresponder hablar del tema de polimorfismo y está conformado por Dayanara Castillo, Giancarlos Corea y Martín Garita. Van a centrarse en el concepto de polimorfismo, la definición detallada de lo que significa, ¿verdad? Los tipos de polimorfismos en Visual Basic, explicando los dos tipos principales, el polimorfismo de sobrecarga o overloading y el polimorfismo de anulación, overriding. También van a hablar del polimorfismo de carga, van a hablar lo que es, por ejemplo, cómo se definen múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros, y el polimorfismo de anulación o overriding, cómo se utiliza la palabra clave overrides para indicar que se está anulando un método de la clase base. Entonces el ejemplo de código va a ser ejemplos que ilustren el concepto de polimorfismo en un concepto del mundo real, ¿verdad? Un ejemplo ahí que puede ser que englobe un poquito de todo lo que de la parte teórica que estamos viendo. El grupo número 3 está a cargo de Randy Layton y Jeremy Porras. Los compañeros van a hablar acerca de arrays de objetos y más específicamente los conceptos, ¿verdad? De arrays de objetos, definición detallada de lo que son los arrays de objetos en Visual Basic, cómo se declaran, declaración y creación de estos arrays, explicar cómo declarar, cómo inicializarlos y la sintaxis, ¿verdad? Correcta para la declaración y creación. Y además acceso y manipulación de arrays, cómo podemos acceder a los elementos individuales, ¿verdad? Dentro de un arreglo, y cómo podemos modificar, agregar y eliminar elementos de un array. Pero ojo, ¿verdad? Esto no es un array normal, ¿verdad? Es un array de objetos. Entonces vamos a ejemplificar en código cómo aplicar el concepto de array de objetos y cómo podemos crear, manipular y utilizar arrays de objetos en una aplicación sencilla. Ok, entonces esos son los primeros tres grupos. El último grupo, ¿verdad? Que sería el grupo 4,
va a hablar del manejo de excepciones. Este grupo está conformado de Anthony Ramírez, Gerald Salazar y van a hablar acerca del concepto de excepciones, ¿verdad? ¿Qué es una excepción? Definir qué son estas excepciones en programación y por qué se producen. Ahora también excepciones en Visual Basic, describir cómo en Visual Basic se manejan las excepciones, mencionar, ¿verdad? De clases y estructuras relacionadas con el manejo de excepciones, en este caso, por ejemplo, la estructura exception, try, catch, finally, entre otros, ¿verdad? Entonces, específicamente estos cuatro se van a centrar y también los tipos de excepciones, entonces describir los tipos de excepciones comunes, ¿verdad? Que hay como la System Exception, Application Exception y la IO Exception. En este caso van a ser estos tres en los que se van a centrar. ¿Qué va a ser el ejemplo de código? Bueno, van a ser un ejemplo práctico de cómo se pueden usar excepciones en situaciones reales de programación y mostrar el uso correcto de la sintaxis. Si quieren, ¿verdad? Pueden hacer un ejemplito con los tres tipos de excepción o si no, pues solamente con un tipo de excepción, ¿verdad? Entonces, esto sería, muchachos y muchachas, lo que tenemos para esta semana. Si durante la realización, ¿verdad?, de la investigación y la elaboración del código tienen dudas, me pueden contactar para que lo podamos ver y entonces nos estaríamos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención.